de explicación teórico-práctica de administración y gestión de proyectos comunicacionales, tal cual como lo habíamos conversado en la clase anterior. Voy a explicitar simplemente en 2 o 3 minutitos, haciendo un introito, una introducción de en qué va a versar esencialmente la clase, para luego, por supuesto, comenzar con el desarrollo teórico. Habíamos hecho hincapié en la importancia de comenzar con un texto de Jesús Martín Barbero. Aquellos que concursaron la otra materia de cuarto año pudieron ver una parte de ese texto. Aquí, en este caso, yo le doy otro encuadre en la explicación en función de la importancia que adquiere esas famosas 2 esferas que él describe, y lo traigo a colación con un segundo texto que es de carácter complementario, por cuanto no está la bibliografía, sino que yo he elaborado un PowerPoint explicativo y comparativo respecto de lo que habla Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, que es de la autoría de Lila Lucchesi y de María Rodríguez. Dicho esto, quiero comenzar a explicitar este texto, que es muy interesante desde el abordaje no solo empirista de lo que se conforman las culturas de masas, sino también analizándolo y describiéndolo, y aquí quiero recalar en lo importante que es el aspecto sociológico que describe Martín Barbero. Martín Barbero, como ustedes bien sabrán, quizás lo hayan abordado en alguna de las otras materias con anterioridad, es un comunicólogo español que vive hace ya largos años en Colombia, es una persona que, bueno, muy avesada en el estudio, en la descripción, en el análisis, en la investigación del campo comunicacional latinoamericano, de modo que es importante, por supuesto, analizar y describir estos 2 conceptos de cómo en su historicidad se va modificando el comportamiento más mediático, ¿sí? Para, a partir de allí, poder establecer cuáles son las relaciones que van sucediéndose en lo que denota y demuestra Lila Lucchesi, que yo en alguna oportunidad lo he expresado en el desarrollo de las clases, que es la famosa tríada, ¿no? De cómo los actores sociales van interviniendo a lo largo de estos 2 procesos que describe de forma muy específica, muy clara, Martín Barbero en su texto Transformaciones comunicativas y tecnológicas de lo público. ¿Y él qué quiere hacer hincapié en ello? Él habla esencialmente, por favor, cualquier duda que vaya, es menester que ustedes me lo vayan haciendo saber a medida que vamos desarrollando la temática. Él hablaba de 2 esferas públicas. Fíjense en lo que tiene que ver, yo siempre hago hincapié en la importancia que adquiere lo semántico, ¿no? Estamos hablando de esfera, algo que es cíclico en algún punto, que puede adquirir mayor dinamismo o mayor estaticidad, si se me permite el término, que tiene que ver con procesos que van desarrollándose a lo largo de la historia. Por un lado, él describe el comportamiento de la primera esfera que se acontece en el siglo XVIII, que es la esfera pública burguesa, que describe Jürgen Habermas, ¿sí? Sociólogo alemán, donde él describe específicamente la participación, y es sobre lo cual yo quiero hacer hincapié en la importancia que tiene la participación del Estado. Por eso yo decía, estas 2 esferas que voy a explicitar en la primera parte de la clase, del texto de Barbero, uno lo puede analizar y describir desde lo culturológico, desde lo mediático, desde lo meramente empirista, ¿sí? O desde lo politólogo, ¿sí? Desde la descripción que hacen en función de cómo las sociedades van trabajando en orden al término político, ¿sí? Política entendida, siempre lo digo, no desde la práctica de la acción política, sino puede ser desde el término que conjuga todo lo que adquiere la caracterización y la definición del término en sí mismo de político. Siempre les digo, alguien podría definir la política desde una práctica de política comunicacional, desde una práctica política representativa, ¿sí? Infinidades de términos, digamos, multisemánticos que adquiere este término. Ahora, a mí me interesa abordarlo desde estos 2 aspectos. Desde la injerencia que adquiere, ¿sí?, en ambas esferas, la cuestión de las prácticas
políticas, las políticas públicas, seguramente con el querido Miguel Franco hayan abordado quizás esto, o pienso en la materia de Hugo Vilca también, en orden a qué sentido adquiere la participación del Estado, ¿sí?, en ambas esferas. ¿Y cuál es el sentido de representatividad que va adquiriendo la sociedad en un todo a partir del desarrollo de estas esferas? Decía, desarrollo siglo XVIII, primera esfera pública burguesa, descrita en Jürgen Habermas, que deviene esencial y específicamente del Estado, donde quienes tenían un sentido de accesibilidad y de funcionalidad en el orden práctico eran quienes estaban en la representación de ese Estado. Recuérdense, en la historicidad, esto sí lo deben haber visto con Vilca, era un lugar, el Estado, para que pudieran emplazarse en sus ideales y en sus ideas los intelectuales instruidos. No todos tenían un sentido de accesibilidad a ese Estado, ¿sí?, y en consecuencia a la adopción de determinaciones y de definiciones, ¿sí?, que conllevara al desarrollo de esa esfera burguesa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Voy a tratar de ser claro, conciso y concreto, las 3 como a mí me gusta denominar, respecto a estos temas para no hilar en profundidad algo que ustedes ya lo vienen abordando en otras materias. Las sociedades avanzan. El sentido de contemporaneidad sigue avanzando aún hoy, ¿sí?, en algunos casos con mayor celeridad. Siempre decimos que algunas sociedades están mejores preparadas para avanzar en ese desarrollo, algunas otras no, ¿sí? Podemos definirlo, fíjense, piénsense desde esta mirada. Podemos definir el avance de las sociedades desde diversas y múltiples perspectivas de miradas subjetivas, porque cada uno puede tener su propia apreciación respecto de cómo avanzan las sociedades. Podemos definir sociedades contemporáneas posmodernas. Para ello habría que definir el concepto de modernismo. Podríamos hablar de, desde lo político, de sociedades primermundistas, sociedades tercermundistas, sociedades en vías de desarrollo, ¿sí? Por eso digo que la asintonía que adquiere el término político deviene también de la mirada que cada uno exprese o defina el sentido de lo que... Perfecto, Amar. En el sentido de cómo pretende definir esa acción o ese análisis y esa descripción política. Claramente el siglo XVIII se definió por este sustancial aspecto de accesibilidad donde todo devenía del Estado. Siempre traigo a colación este mismo ejemplo, que es muy gráfico. Veámoslo desde el punto de vista comunicacional. Cuando en la vieja data aquellos papers o medios gráficos tabloid, ¿sí?, donde la información estaba limitada específicamente a acciones de gobierno, donde eran obviamente diarios o semanarios, lo habrán visto en historia quizás de la comunicación, no sé si por aquí no, ustedes son todos muy jóvenes, yo arranqué dando historia de la comunicación y hacíamos hincapié en la historicidad de los diarios y de los diarios, de los semanarios y de los medios de comunicaciones específicamente de la prensa gráfica argentina. No sé si esto también se aborda de la misma manera con Hugo, pero bueno, dicho esto, aquellos diarios adquirían esta particularidad cuando podíamos estudiar y analizar y describir el contenido de la Gaceta de Buenos Aires, pienso, ¿sí?, o del Ambigú, ¿no?, que era un semanario de corte y de índole eminentemente político, o el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, por enunciarles algunos, ¿no? La Nación, el diario La Nación, bueno, más modernos, el diario Clarín y demás. Pero aquellos diarios tenían esa particularidad de difundir la información atinente a cuestiones eminentemente políticas. Y esto tenía que ver con los desarrollos de las sociedades y las posibilidades de accesibilidad a
órdenes de decisión que devenían eminentemente del Estado. Claramente, lugares donde en la proximidad de la toma de decisiones estaban los más instruidos. Siempre me voy a la historia porque amo la historia, ¿sí? La década de los intelectuales, aquellos que vinieron y que supieron fundar un montón de diarios y que luego se dedicaron a la política, ¿sí? A lo largo de nuestra historia, eran los más instruidos, la generación del 80. Siglo después, siglo XIX, en lo que se constituye la segunda esfera descrita por Jimmy Habermas, esfera pública, cambia radicalmente este sentido de contemporaneidad social que yo hacía hincapié en un principio, donde ya el hombre, la persona, el individuo, el ciudadano, con la definición de terminología que admite esta definición, esta denominación de ciudadano, comienza a operar, a trabajar, a sentir ese sentido de necesidad representativa diferente a como ocurría en el siglo anterior. Ya nuestros procesos de interacción comenzaron a ser diferentes. No voy a recaer propiamente en la historicidad de dónde se produjeron y cuáles fueron los acontecimientos históricos. Ustedes ya lo vieron a esto en historia. 3 historias tienen a falta de 1, así que estimo y descarto que en la historia argentina lo deben haber visto, ¿sí? Cómo a partir del establecimiento de diversas y determinadas crisis sociogeopolíticas se producen cambios. Y también esto ocurre no solamente en la masificación del discurso, sino también en el sentido de representatividad que va buscando el individuo, el ciudadano, el co-conciudadano, ¿sí? En sus diversas estructuras sociales. Es así como va surgiendo en el siglo XIX la esfera denominada de la comunidad. Comunidad deviene el término comunitario, ¿sí? En comunión. Ya no estoy siendo un hombre aislado por allí sin capacidad de poder tomar decisiones. Piensen en los primeros mitines políticos y públicos, esto sí, sé que Hugo lo explicita con mucho más claridad y sapiencia que la mía, pero es así como van conformándose las esferas de la comunidad. Surgen los primeros grupos, ¿sí? Que tienen que ver con intereses propios y comunes, sean políticos, sean culturales, sean de representatividad social, dando origen a que a las masas urbanas, este término que acuña tan claramente el autor y que define a partir de masa de masificación, ¿sí? De conjunto. Urbanas porque, bien lo sabrán ustedes, en aquellos entonces, estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿cómo fueron conformándose? Bien lo sabrán. Las primeras, la denominación no son villas miserias, sino villas de emergencias, se las denominaba en antaño, en aquellos tiempos, donde venían las olas migratorias a nuestro país, un país crisol de razas, porque aún proseguimos en esta, cosa que me encanta, en esta enorme apertura social que hemos tenido desde antaño en nuestros primeros inmigrantes y demás. Lo habrán visto, las 3, 4 horas, 4 hasta el día de hoy, oleadas migratorias, ¿sí? Bueno, dispongámonos en la segunda barra tercera. La cuarta es eminentemente latinoamericana. Vastos ejemplos tenemos en nuestra universidad, de queridos compañeros, alumnos y demás, que han optado venir a vivirse a la Argentina. Comienzan los primeros grupos a insertarse en estas nuevas comunidades con intereses afines, con el sentido de la importancia de sentirse pertenecientes a. Por eso digo, aunar criterios en la importancia que no siempre es lo ideológico partidario.
no siempre es el sentirme culturalmente representado con un grupo afino determinado. Es sentirme persona desde la mayor integralidad, reconocido como tal. Lo hemos abordado esto largamente desde una visión contemporánea en cómo van funcionando las instituciones hoy. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Herbert. Aquellos que lo hayan visto en la sociología de Maslow. No me quiero ir del hilado y la descripción de este texto. Esfera comunitaria o de la comunidad, donde empiezan a conformarse las primeras masas populares, en un escenario social totalmente diferente. No, atenti, ya no vamos a quedar en el resguardo del pensamiento de aquellos que están en las esferas de poder, en esta primera esfera burguesa que describe Habermas. Empiezan a conformarse las primeras masas populares urbanas, con la descripción de nuevos escenarios sociales. Fíjense, estamos hablando del punto de partida de la conformación de escenarios sociales, algo de lo cual hoy es impensado considerarse que uno quedaba solamente supeditado a un escenario social determinado. Hoy somos actores multiparticipantes en infinidades de escenarios sociales, donde la escena social va a permitir describir qué somos y qué pretendemos ser. Y allí es donde entra a tejer el concepto de planificación, porque si no, ¿para qué sirve todo esto? Para entender que nosotros, al momento de sentarnos a planificar, necesariamente y de forma rigurosa, porque vamos a ser profesionales de la planificación, debemos de forma rigurosa atender y entender el contexto, la escena social en la cual nosotros nos vamos a desenvolver y nos vamos a desempeñar. De más decir que lo estático acá no existe. No hay escenarios sociales inmóviles, son fluctuantes, absolutamente dinámicos, donde se produce, al igual que en aquel principio de la conformación de los escenarios públicos urbanos, un proceso de transformación constante, porque estamos en la búsqueda constante de generar transformaciones. ¿Hay metodologías? ¿Hay prácticas para llevar adelante estas transformaciones? Por supuesto que sí. La idea es que ustedes a lo largo de su carrera y de la profesión que luego oficien, puedan alcanzar a desarrollar el mayor grado de metodologías prácticas para transformar escenarios sociales, para transformar escenarios institucionales, para ser mejores personas. Bueno, y así podría ser inabarcable la cantidad de ejemplos que podría establecerles. Ahora, por eso es importante describir y entender el contexto en el cual cada uno se desenvuelve. Así es como se convierte esta primera esfera burguesa en una esfera de la comunidad, con intereses comunitarios, de conjunto, con miradas equitativas. Alguien podrá decirme y contradecirme y le daría la razón. ¿En cuántos contextos no existe la equidad? ¡Wow! Hoy lo podemos ver más que a ciencia cierta con el tema de las vacunas, ¿no? Un escenario público comunitario común, con intereses, divergentes, pero que debieran ser comunes, y con decisiones, después uno podrá describir, analizar y hasta evaluar o criticar, que no sé cuán comunes resultan a la importancia, a la relevancia del escenario social. Ojalá. Yo acabo de escribir un artículo de opinión, que he gestionado para que se publique en el diario Río Negro a través de una carta de lector donde hablo sobre este tema que les estoy haciendo mención. ¿Sí? Así que los tendré al tanto a quien le interese si efectivamente
resulta publicada. Se convierte en esfera de comunidad, comunitaria, donde también la relevancia que adquiere lo comunicacional debe, y lógicamente así resultó, ir de la mano del avance de la comunidad, de lo comunitario, de lo social. A partir de, yo lo simbolizo en 3 órdenes prácticos que tienen que ver específicamente con nuestra actividad. La distribución, los modos de producción y el consumo de la información. Antes quedaba acotado simplemente a una cuestión decisoria. Me encanta traspolarlo al hoy, para no quedarnos solamente en aquella vieja historicidad, en aquella univisión respecto de cuál era el comportamiento de los medios. En pocas manos. Hoy nosotros podemos ser productores y generadores de información desde nuestra tablet o desde nuestro teléfono. De hecho, creo que todos, de algún modo u otro, lo somos. Han ido en esta sincronía de avance y de sentido de transformación que yo les mencionaba. Los medios han ido, en algunos casos más, en otros menos, no es motivo de esta materia de evaluarlo, pero han ido necesariamente en vistas de encontrar ese sentido de transformación. ¿Qué ocurrió con la prensa? Surge el concepto de publicidad en Habermas, ¿sí? Luego devenido en sentido de propaganda. Algunos medios acuñan esta idea de propaganda, seguramente con el estimado Diego Ontiveros habrán visto la concepción diferenciadora de un término y otro, donde en un primer momento, según lo que describe Martín Barbero, se acuñan 2 acepciones o 2 concepciones a la cual es requiriente agregarle una tercera posición. Vamos de apartes, dice Jack el Destripador. La primera concepción o acepción tiene que ver con el sentido de la prensa ensamblando lo privado en lo público. Yo les hablaba del sentido de transformación y de adaptabilidad. Imagínense, expliqué la primera esfera burguesa, estamos ahora ya inmersos propiamente, a partir del siglo que se corresponde, por supuesto, en función de el establecimiento de la esfera de la comunidad, ¿no? Siglo XIX, en sus comienzos, en sus inicios, con estos procesos de transformación, porque los medios también debieron transformarse no solo en las prácticas de oficio comunicacional, sino también en lo tecnológico. Necesariamente tenía que darse esta primera concepción, esta primera acepción de ensamblar lo privado en lo público, para dar un mayor sentido de participación. Y porque la sociedad así también lo exigía, ese sentido de comunidad, de todos pertenecemos a ello, de algún modo u otro. Donde la publicidad, dice el autor, utiliza este término, se transvierte, se transforma, se readecúa, ¿no? Se convierte de un interés público, de un interés hacia un interés público, devenido de un interés particular y privado. Alguien podrá decirme, ¿y hoy en qué instancia estamos? Para que no me corran con que sí, efectivamente, hay medios claramente privados y existen y coexisten con medios públicos. Surge entre ellas una tercera posición, que es el desdoblamiento de lo público al público. Las redes sociales son una demarcación de esto que estoy haciendo referencia. Alguien podrá decirme, sí, las redes sociales tienen sus propios intereses privados, claramente, y es el ejemplo del desdoblamiento de estas 2 posiciones. De lo privado, en primer orden, asentado a lo público, y de lo público devenido
transuntado en lo privado. Es claramente la instancia en la cual nos encontramos hoy, en un proceso de desdoblamiento, de reacomodamiento. Lo vemos todos los días a partir de lo que son las acciones de los medios públicos, de los medios privados, la participación de los distintos contextos comunitarios y la intervención. ¿O acaso en una red social uno no participa y no interviene en una comunicación determinada, en una información determinada? Hoy estamos, sin lugar a dudas, transitando esta tercera concepción, donde lo público está dirigido al público, se desdobla al público, y el público tiene la autoridad que resultaba inexistente en la esfera habermasiana, burguesa, respecto de los hábitos de consumo, de las formas de producción y de los modos de distribución de la información. ¿Y para qué nos sirve todo esto, José? José Ignacio, como me dicen en la formalidad de la institución. Sirve para entender de qué modo yo debo concebir las diversas prácticas de planificación, de gestión. En esta materia estamos gestionando y estamos administrando. A partir de ello, vamos a entender cuáles son las mejores metodologías. Yo le hablaba de metodologías de transformación. Nosotros al momento siempre recalo en el mismo ejemplo. Es muy gráfico. Al momento de sentarnos tenemos que saber para qué nos vamos a sentar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Materia cabal de esta asignatura. ¿Sí? ¿Y qué consecuencias devendrán de ese hacer? Unidad 3, perspectiva. Escenarios futuribles. Es importante entender un aspecto que yo remarcaba en función del avance de los medios. Hubieron medios que fueron quedándose en el camino, porque en su devenir histórico estaban encontrándose con este pensamiento que describe la primera esfera Habermas. Respondemos a nuestro sentido de representatividad único y absoluto. Esos perimieron. ¿Qué es lo que establece Habermas? El concepto de tecnicidad de la información. Él habla de, bueno, hay muchos autores que abordan, ¿no? Incluso de forma más específica esto. La importancia de la tecnificación, el adentramiento a los nuevos medios. Pensadores, por supuesto, que especifican su estudio, su investigación en este campo. Yo no lo soy. Soy una persona bastante abnegada a lo que es la tecnología y sufro las consecuencias de ello. Ahora, también es importante entender el escenario público de la tecnificación del hoy, por ejemplo. Planteémonos esta interrogante. ¿Dónde quedarían los medios si no entendiesen hoy los contextos sociales en los cuales, o los escenarios públicos de la comunidad, esferas de la comunidad, en la cual hoy todos interaccionamos, todos participamos y demás? Quedarían en el olvido y perennes, como los viejos medios. A partir de eso es importante atender y entender que los medios deben estar en participación, en intervención, en coexistencia con los sistemas culturales en los cuales se desenvuelven. Porque el espacio público cambió. El espacio público político no solamente está restringido a lo informacional, sino hoy, y fundamentalmente lo que describe el autor en su afirmación, cuando concibe el término democratización, consolidación de un proceso de democratización
de la información y de las ideas. Está buenísimo esto, porque es el hoy. Las redes sociales también debieran, en muchos casos lo hacen, intervienen en función de complementar con este proceso de consolidación y democratización de ideas informacionales. No sé cuál es el techo, lo desconozco. Quizás debiera, yo que trabajo en prospectiva y que estoy tan negado con lo tecnológico, debiera instruirme un tanto más de cómo se da este proceso de tecnificación de la información o de tecnologización de la información para poder más profundamente describir escenarios futuribles, trabajar en prospectiva en orden a ello. Fíjense, cuando veamos la unidad de perspectiva, ¿desde qué multiplicidad de campos uno puede desarrollar la perspectiva? Es inabarcable. Conceptos que, desde el viejo pensamiento funcional del Estado, de ese Estado interviniente con carácter cuasi absoluto, lo hemos visto también a ello, nos encontramos con un Estado que debe tomar conciencia a través del conocimiento de ese espacio político, público, informacional, donde emprende el Estado acciones que debieran conducentemente conllevar e ir de la mano, como lo intentan hacer, lo intentan, en muchos casos se alcanza y en otros no, los medios de comunicación o los sistemas, como me gusta denominar a mí, sistemas de medios periodísticos en cuanto al avance de las sociedades contemporáneas. ¿Qué me querés decir, José Ignacio? La sociedad, les ocurrirá, ¿vieron cuando decimos los chicos hoy vienen con un chip intelectual, con un coeficiente de conocimiento superior al que teníamos nosotros? Bueno, ustedes son chicos, chicas, claramente, muy jóvenes. Nos da esa sensación, esa percepción, que les damos un teléfono y ya casi bebés. Ahí lo tendremos al hijo de Florencia en no más de 2 o 3 años haciendo macanas con el teléfono, con el celular. Digo, vienen con este conocimiento, ¿no? Que uno percibe que son formas de adentrarse a los nuevos contextos sociales. Está buenísimo este tema, porque uno puede trazar 3 aristas, que ahora la vamos a ver en Lucchesi, de lo que son los ciudadanos, los medios y el poder político, o el Estado, ¿no? Y cómo transmutan, cómo transitan, cómo unos avanzan, en algunos momentos avanza uno, en otros retrocede el otro. Quienes tenemos un pensamiento claramente humanista, como es el mío, yo creo que las sociedades generalmente avanzan más rápidamente, ¿no? En sus formas de pensar, en sus formas de adaptarse, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas prácticas sociales. ¿Y qué es lo que ocurre? Y que a lo mejor lo trazo como un interrogante. A lo mejor muchas veces el Estado, un Estado un tanto estático, no alcanza a visualizar cambios sociales. O contrariamente a ello, nos puede dar la sensación de que las sociedades no avanzan y la tecnología va por demás adelante. Cuando yo era chico, siempre teníamos esta idea, fíjense este ejemplo, cuando yo era chico, siempre teníamos esta idea de que la tecnología no nos iba a llegar nunca. Qué arcaico, ¿no, José Ignacio? Me dicen mis amigos. Bueno, ustedes lo son también. Digo, nos parecía que nunca iba a arribar. Y con el surgimiento de los nuevos medios, ¿se acuerdan? Lo habrán visto con Lucchesi. Todo lo que tiene que ver con los criterios de noticiabilidad. La temporalidad.
Entonces, alguien que venía con un yo-yo luminoso, prácticamente venía de la estratosfera, ¿no? Siempre tuvimos ese pensamiento genérico, no digo, siempre existen las excepcionalidades. Y hoy se acotó todo eso. Lo que está pasando aquí en décimas de segundo se sabe en Hong Kong, en Sydney, en Marruecos, ¿sí? En la vasta geografía mundial. Vaya si eso no es un aspecto colaborativo, cooperador, para nuestra finalidad, que es sentarnos a planificar de la mejor manera, como siempre digo, para producir transformaciones metodológicas, a través de una metodología empírica, práctica, instrumental, de conocimiento. No sentarnos a decir, bueno, a ver, ¿qué escribimos en esta servilleta? ¿Qué podemos bocetar? ¿Está mal bocetar? No. Pero hasta en el boceto es bueno oficiar la práctica de la transformación a partir del conocimiento. Si no es cháchara. ¿Se entiende el concepto de lo que quiero decir? Para ello es importante remarcar la relevancia que adquiere estos tres elementos que yo quiero desarrollar y dar introducción en lo que tiene que ver con la explicación de Lucchesi. Lógicamente, cuando hablamos de comunidad, y termino esencialmente con el pensamiento de Jesús Martín Barbero, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de sentido de conformación social, de espacios públicos, de políticas y prácticas públicas, ellas deben atender al bien común. Fíjense cómo van surgiendo a partir del siglo XIX estos nuevos conceptos, el concepto de bien común, el concepto de politización, nosotros lo supimos ver en otros autores también, politización de la información, en otra materia. Ahora, entendiendo en estos procesos de transformación, que esa transformación, aunque no querramos, es asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vamos de la mano en ese proceso transformacional y otras veces no. Y esto nos pasa en nuestros círculos circundantes más próximos, cuando decís, no, pero lo que pasa es que mi papá no entiende lo que yo estoy viendo o cómo lo estoy viendo. ¿Sí? ¿Cómo no puede entender? Y bueno, es un problema generacional. Lo generacional participa en lo transformacional, sí, por supuesto que sí. Lo ponía en el ejemplo de los chicos, ¿no? De cómo de los jovencillos, y cuanto más chicos, más fácil se adaptan a la tecnología, por caso. Entonces, terminando, es importante entender cómo metodológicamente podemos emplear formas y prácticas conducentes a la búsqueda, ¿sí?, de transformar escenarios públicos, porque nosotros vamos a trabajar en escenarios públicos, no necesariamente políticos, ¿sí?, escenarios públicos, para intentar lograr, como yo les decía, esa sincronía, ese ir de la mano. Eso que supimos ver en Krebs, que funcionemos como una orquesta. Para ello es importante entender el sentido de bien común. De nada nos serviría que el de al lado, en el conocimiento, en el interés, en su particularidad, ¿sí?, nosotros vayamos a 100 por hora y el de al lado vaya a 30. El bien común no apela a ello, apela justamente a prácticas y metodologías que conlleven un sentido colaborativo y aprestamiento común. ¿Es difícil de alcanzar? Por supuesto que sí. Yo tenía un profesor que definía el bien común como el menos común de los sentidos. Bueno, en vistas de ello hay que tratar de alcanzar e ir en búsqueda de el sentido y la profundidad que adquiere este término de bien común. Donde las comunidades populares
donde las comunidades o los contextos sociales puedan encontrar esta sincronía en lo transformacional. Y es un tema que da para un hilado larguísimo, eterno, y no quiero que me odien, porque definir qué es un proceso transformacional claramente nos podría llevar por lo menos un semestre. ¿Y de qué formas modificar escenarios transformacionales? Bueno, van a tener toda la vida, toda la carrera, lo que les reste de la carrera y toda su idoneidad profesional para poder transformar escenarios públicos comunicacionales. Y los invito a ello, a que puedan entender los diferentes escenarios públicos, los contextos sociales, ¿sí? Y que se adentren en la práctica de diferentes metodologías, ¿sí? El método, todos partimos de un método. Los científicos, los investigadores, aquel que carece de método, de metodología, ¿sí? Empirista, práctica, operativa, ¿sí? De antecedentes, ¿sí? De experiencias, de expertise, de adquisición de nuevos conocimientos y demás, a través de un método. Hasta en la infinidad de ciencias se aplica el método. Pensemos, el método freudiano, el método lacaniano, bueno, en comunicación también, y en instituciones también. Yo me circunscribo a determinadas aplicaciones metodológicas conducentes a lo que considero puede resultar de relevancia para que ustedes puedan desempeñarse de un mejor modo en sus labores profesionales. Entendiendo que, por supuesto, hay que tener siempre en consideración las formas de cómo los contextos sociales van avanzando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿He sido claro? Florencia, Cielo, Flavia, Víctor. No veo por allí quién más esté por allí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Carla. Por ahora todo bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué nos va a restar para la clase de hoy? Ahora voy a explicitar lo que les decía. Los conceptos de Lucchesi son muy simples. No quisiera inmiscuirme. Le tengo, por supuesto, un profundo respeto a Lila y afecto, claramente. Y he tomado prestado algunos conceptos con su debida autorización, ella sabe que yo parte de ello lo doy, y dándole sentido a estos conceptos que comparativamente trazo con el texto que hemos visto hasta aquí. De modo que si les parece, voy a dar continuidad con ello. Y finalmente lo que sí quiero es lo que vamos a abordar en la próxima clase. Ya les voy a dar una pequeñita tarea, que es la visualización de un video, ¿sí? De una película, que tiene que ver justamente con la construcción, el entendimiento, los procesos transformacionales que se dan en un contexto específico, histórico, político. Así que bueno, ya ahora, una vez que finalice con la explicación comparativamente de estos tres conceptos que quiero abordar en Lucchesi, les voy a dar las consignas de eso. Consignas, son 4 o 5, no son preguntas, son consignas de reflexión respecto de qué consideración personal ustedes pueden hacer de esa película en función de estos conceptos teóricos que hemos explicitado. Así que bueno, la idea es esa y por supuesto quedaré finalmente abierto a las consultas que puedan hacerme, sea de la explicación teórica de hoy o de la consigna propiamente de la película, que el vínculo yo lo he subido a la plataforma. Si tienen algún grado de dificultad para visualizarlo desde allí, se puede, sin ningún tipo de problema, visualizar esta película por YouTube. Pero esperaría que no tengan dificultades para poder visualizar la película. Quizás alguien la haya visto.
Pero bueno, oportunamente voy a decir de qué se trata. ¿Qué es lo que nos dice Lucchesi en relación a lo que hemos visto recién respecto de estas dos esferas y los múltiples actores sociales que van conformándose en la esfera de la comunidad, por sobre todo a partir de la representatividad que van adquiriendo estos agentes sociales, a mí me gusta denominarlos así, agentes sociales, en contextos sociales comunitarios o de conjunto o compartimentados. Lila trae a colación un pensamiento de Bourdieu, seguramente lo habrán visto con ella, a Pierre Bourdieu, de la significancia que tiene el concepto de poder simbólico. Voy a ser muy concreto en esto, no vamos a hablar sobre toda la obra de Bourdieu porque nos llevaría varios años hasta incluso. Pero sí definir el concepto de poder simbólico a partir de cómo van concebiéndose, ¿sí?, en esta estructura estos actores, estos tres actores sociales que describe y menciona Lila, y cómo van actuando e interaccionando en estos escenarios públicos de la comunidad o comunitarios. Claramente a lo largo de la historia se van, y lo explicité cuando mencionaba de cómo se concebía una esfera y cómo alcanzamos a partir del siglo XIX otra esfera a partir de las transformaciones sociales, ¿sí?, de las personas, de conjunto. Yo les mencionaba procesos de crisis, ¿no? No necesariamente tienen que ser revoluciones. Procesos de crisis en los avances de la ciencia, en los avances de procesos de modernización. Estoy dando simplemente algunos ejemplos, donde sí necesariamente se han producido en esas crisis disputas. Y de esto es lo que nos habla en el poder simbólico Pierre Bourdieu. Un poder que se disputa, dice Bourdieu, como espacio de confrontación para lograr alcanzar a construir y apropiar de sentido determinados espacios. Es un pensamiento que también lo enuncia Gramsci. ¿Qué quiero decir con esto? En nuevos escenarios públicos se generan constantemente disputas de poder. Perdón. Vamos a un escenario moderno, contemporáneo, de actualidad. ¿O ustedes no creen que en todas las instituciones, me estoy sirviendo un poquito de agua, en todas las instituciones no se generan disputas? No necesariamente hay que esperar una temporalidad de llamado a elecciones para que se generen disputas de índole político. Vivimos en constantes disputas. No es tema de abordaje en este caso establecer si es bueno o es malo. Las disputas van a generar procesos de transformación. Disputas que muchas veces surgen de uno mismo. ¿A partir de qué? Lo voy a llevar a un ejemplo de hoy. Vos no te generás, José Ignacio, disputas que tengan que ver con tu conocimiento, que tengan que ver con procesos ambivalentes. O a nadie le pasa que, si bien por nuestras formaciones y por nuestros caracteres, por nuestra madurez, discernimos claramente por nuestra racionalidad y lógica el bien y el mal. Pero muchas veces nos encontramos con disputas de carácter intelectual, de decir, ¿por qué camino voy? ¿O por qué mejor no voy por este camino que me va a evitar disputas? Y esas disputas muchas veces parten, como mencionaba, a mí me gusta siempre darle a lo etiológico, ¿no?, a lo semántico de cada término, tratar de analizar y describir las diferentes formas, prospectiva, las diferentes formas y connotaciones que puede conllevar la explicación de ese término. Disputas. No, siempre parto de mí mismo.
O alguien podrá levantar la mano y decirme, no, yo jamás estuve disputado conmigo mismo. ¿No? Es parte del pensamiento confrontativo que se nos acontece, que nos sucede. Y eso necesariamente tiene que llevar a un proceso de sentido de construcción y apropiación de sentido en una sociedad determinada, en un contexto determinado, en un ámbito específico. Es lo que Bourdieu denomina campo político. Ahora bien, ¿quiénes participan en esta conformación, consolidación de campo político de Bourdieu? Donde claramente se producen en este campo político acontecimientos, sucesos, que es importante atender a cada uno de ellos. La prospectiva ayuda a ello, a saber qué es lo que me está sucediendo, porque ya lo vi. ¿Alguien podrá emparentar la prospectiva con el déjà vu? ¿Todos saben lo que es un déjà vu? ¿Sí? Sí, y les digo que sí, y me encanta a mí emparentarlos con un déjà vu. En algún sueño todos habremos tenido un déjà vu. Algún pensamiento de, esto ya me pasó en alguna ocasión. En un sueño o en una realidad. Habilito el espacio para que alguien pueda, si no comprende el término déjà vu, yo pueda explicitárselo, o si le ha acontecido un déjà vu en su vida, más de uno, también pueda asentirlo. Víctor, Cielo, Florencia. Y el déjà vu tiene que ver con la prospectiva, pero que para mí, claramente, cuanto más emparentemos, lo digo como una cuestión simbólica, claramente, simbológicamente, nosotros vamos a trabajar metodológicamente en prospectiva, ¿sí? Qué bueno sería poder decir, esto yo ya lo ideé, por el camino que yo estoy transitando, que es el que diseñé, estoy teniendo las consecuencias que quise lograr, obtener, diseñar, con antelación. Ya lo supe ver. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere comentarme cómo observa esto que yo planteo del déjà vu con la perspectiva? ¿Alguien que pueda hablar por allí? Así yo tomo un poquito de agua y descanso. Víctor. No, sí, creo que hace poco en el final un poco ya lo habíamos comentado de esto de que uno cuando en la perspectiva define ciertos escenarios, los visualiza de tal manera que parece una experiencia vivida, digamos. O sea, en el sentido de que no es lo mismo, como es la palabra de déjà vu, no es el mismo escenario nunca, pero trata uno de poder aproximar la mayor realidad posible y que los efectos sean similares para poder, a partir de ellos, aprender, tomar los recaudos, mejorar. En ese sentido, creo que la perspectiva sí tiene, digamos, una cierta relación con el déjà vu, por esto que decimos. Cuando uno hace perspectiva en planificación, nunca va a tener los mismos problemas, pero puede idear cierto escenario con experiencias ya vividas, digamos. Sí, efectivamente. Y además la perspectiva opera metodológicamente bajo los preceptos del principio de anticipación. Y la anticipación es, yo ya lo viví, yo lo diseño así porque creo que esto debiera conducentemente surtir este efecto, ¿sí? O diseñarse de esta manera. ¿Mm? Ornella, ¿cómo te estás, cómo lo vas llevando? ¿Cómo te vas sintiendo? Bien, bien. ¿Sí? Sí, bueno, sí, creo que necesitaba la cursada. Esperemos. Ese para mí es un gran desafío, que vos a la culminación puedas entender, y yo sé que particularmente a vos, por la actividad que desempeñás, trabajar en prospectiva y aprender a trabajar la prospectiva va a ser un elemento
más que interesante. Ojalá, ese es mi desafío, que vos puedas finalmente, ojalá, y te agradezco que en esta primera clase puedas ver eso. Ojalá a la culminación pienses de la misma manera. Bien. Florencia, ¿cómo vas? ¿Tu bebé está por allí? Bien, sí, acá está. Bueno. Cielo, Flavia, ¿algo que quieran acotar respecto hasta aquí, de lo que hemos venido abordando? Amar, no lo había visto Amar. Buenas tardes. Luciana, tampoco la había visualizado. Perdón, Luciana. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Perdón, no Estoy. en pantalla no los había visualizado. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no, proseguimos con, obviamente, la explicación, la comparación frente a esto que yo venía trazando de este primer autor en función de los elementos que concibe Bourdieu a partir de lo que establece Lila Lucchesi, y finalmente los tres elementos conducentes que son importantes de analizar y de describir en todo contexto histórico, político, económico, cultural y social. Donde los medios no pueden dejar de ser vistos en su actuar. ¿Hay gente que se dedica a ello? Sí, por supuesto. A ver qué es lo que hacen los medios, cómo publican los medios, qué espacios ocupan, qué sentido de definición tienen sus informaciones. Bueno, quien haga en alguna tesis por allí, no he visto tesis de análisis de contenido, estará seguramente operando en orden y trabajando en orden a esto que estoy haciendo mención. Ahora, los medios son actores claves, son un elemento fundamental que dan sentido al funcionamiento social. En la construcción de sentido, por ejemplo. Hoy también la multiplicidad de medios nos enriquece como sociedad en cuanto a las formas de distribución, consumo, ¿sí? Visualización de la información. Porque el consumo muchas veces está dado por la visualización, por caso en las redes sociales. No solo, como se sucedía anteriormente, debe pensarse, era muy simplista la definición que se tomaba de para qué estaban los medios. Los medios estaban simplemente para generar formas de desarrollo de cadena informacional o de difusión de información. Hoy son mucho más que ello. De allí que les asiste una responsabilidad aún superior. No me voy a dedicar a ello. No me voy a dedicar a hacer, jamás haría periodismo de periodistas, ¿no? Pero sí, en la realidad concreta de hoy, sabemos que son y se conforman en esta nueva temporalidad, ¿sí? Se conforman en actores claves, tanto como los ciudadanos. Se constituyen, dice Lila Lucchesi, en vehículos de circulación informacional con procesamiento, lo define así, cívico y social. Por supuesto que sí. Quienes hayan hecho la otra materia de cuarto año, yo hago mención a la responsabilidad social de los medios y, si no mal recuerdo, planteo un caso, por lo menos cuando lo hacíamos en la presencialidad, un caso de responsabilidad social en los medios, ¿no? También se puede hacer responsabilidad social en los medios. Ahora, ¿qué es lo que generan estos medios, estos sistemas de medios periodísticos en su responsabilidad de circulación informacional? Dice Eliseo Verón, un semiólogo, quizás lo hayan visto, hayan leído y lo hayan tratado en alguna de las materias, en sociedades con carácter de vías de mediatización. Y es hoy como nos vemos en orden a ello. Eliseo Verón lo postula de este modo. Los medios hoy trabajan, actúan en vías de mediatización. ¿Sí? Otros teóricos que se dedican al estudio y a la descripción de los procesos culturales,
hablan de procesos de culturalización. También aquí podemos hablar de procesos de mediatización. Sin dejar de tener en cuenta, dice Lila, dos procesos, el de mediatización y el de despolitización. ¿Qué es lo que relaciona en estos dos procesos? Reitero esto para darle un cierre a lo que venimos hablando de cómo opera la esfera de la comunidad desde lo mediático, desde el sentido de pertenencia y de participación social que cada uno de nosotros tenemos como ciudadanos, como individuos, en cada contexto social que participamos, ¿sí? Donde describe esencialmente estos tres elementos: medios, ciudadanos y poder político. Por eso yo lo denomino, y se denomina tríada, ¿sí?, de elementos constitutivos de, por caso, mediatización y proceso de despolitización. Donde estos tres elementos, estos tres factores, se retroalimentan. Pongo el ejemplo gráfico, descriptivo en esto. Imagínense un satélite, ¿sí? Un satélite que está pululando en órbita. Digo pululando porque no está estático, sin movilizarse, sino es un satélite que está en constante movimiento, un satélite que tiene los tres elementos constitutivos: el poder político, los medios y los ciudadanos. Entonces, este satélite en órbita se retroalimenta en función de concebir diferentes intereses que muchas veces van de la mano y otras veces no. Por eso yo le decía, cuando explicitaba proceso transformacional, muchas veces no vamos todos de la mano. No encontramos la misma sincronización, ¿sí?, entre lo que es el poder político, los medios y los ciudadanos. ¿Y qué es lo conducente? Que en este proceso de retroalimentación alcancen un grado de fortalecimiento mutuo. Los medios en su sentido de responsabilidad, el poder político en la suya y los ciudadanos en la propia. Insisto, ¿por qué un satélite? Porque está en constante movimiento. Piénsense que todo proceso de mediatización y de politización o despolitización es totalmente cambiante. ¿Por qué? Porque las sociedades cambian, porque los ciudadanos y los individuos cambiamos, porque el poder político también cambia y porque los medios también cambian. Entonces es preciso, para alcanzar ese grado de sincronía que yo dije, que la idea de esta materia es darle instrumentos y herramientas y metodología sobre planificación en prospectiva. ¿Para qué? Para administrar y gestionar un ámbito institucional, un área institucional. Puedan conocer con profundidad cómo operan cada uno de estos agentes sociales. Entonces, sintetizando, cuando nos sentemos a planificar, no solo con sentido estratégico, sino también en prospectiva, a diagnosticar, a elaborar, a conocer el contexto en el cual nosotros vamos a planificar, sea institucional, sea social o sea el que fuere, tenemos que en ese contexto, describir las acciones, las participaciones, la intervención que puede o no tener el Estado. Ornella trabaja en la administración pública, por caso. Florencia también ha tenido experiencias en el Poder Judicial, vos, Víctor, también. Digo, estamos inmersos en un contexto social donde participan o no, interaccionan o no, Amar, participan o no estos tres actores sociales: el poder político, los medios y los ciudadanos. En constante búsqueda de equilibrio a través de un proceso de retroalimentación, donde la idea es encontrar, a nosotros nos va a asistir la responsabilidad en nuestras labores, y a aquellos que estén trabajando seguramente les estará sucediendo de este modo, encontrar las mejores formas de desarrollar acciones que conlleven al desarrollo de nuestro mejor trabajo, para hacerlo bien, porque es nuestra obligación, porque hemos sido contratados para ello, porque estamos haciendo la pasantía para aprender y para
implementar determinadas acciones que van de la mano de nuestro conocimiento. El conocimiento que ya cuasi colegas, como siempre les digo, tienen. Entonces, en definitiva, es entender cómo opera el contexto, cómo pueden influenciar muchas veces determinadas acciones, actitudes, intereses, motivaciones, ya sea en un proceso de mediatización, ya sea en la acción y participación de un actor político determinado. Sin perder de vista, con esto termino, sin perder de vista que el poder político es un polo de interacción justamente entre los medios y los ciudadanos. Y los ciudadanos nos debemos convertir todos, de un modo u otro, y de hecho lo hacemos aún, diría el Chavo, sin querer queriendo, en interlocutores de participación, en esa tríada, ¿no? Todos a través de nuestra personalidad, de nuestros criterios evaluativos, de nuestras formas de pensar, de nuestras acciones al actuar, de nuestras formas de opinar, nos convertimos en interlocutores de participación. Cuando yo le digo a Víctor, Víctor, ¿vos qué pensás? Ornella, ¿vos qué pensás? Florencia, ¿vos cómo estás? Lo estoy volviendo actores de participación en un tema determinado, que es cómo nos sentimos en la cátedra, lo que fuere. Y esto pasa y opera todo el tiempo. A ver, que quiero leer algo que están escribiendo por allí. Uy, se me fue. Vamos al chat. Ah, no hay problema. Muy interesante. Dice, bueno, muchas gracias, Amar. Muchas gracias. ¿Se comprende hasta acá? Son simples formas de entender metodológicamente cuánto puede influir el contexto y cuánta responsabilidad nos asiste en conocer el contexto, ¿sí? En empatizar con el contexto, sea cual fuere el contexto, entendiendo la multiplicidad y conociendo la multiplicidad de actores intervinientes en ese contexto, para luego nosotros, cada uno de nosotros como individuos, actuar en profundidad con nuestro carácter de conocedores en la materia, formadores de opinión en nuestra materia, como interlocutores de participación en un proceso institucional, social, en el cual participemos. Por eso siempre yo soy muy socarrón, ¿no? Al hacer mención a la cantidad de opinólogos que van por la vida y por los medios pululando y opinando sobre determinados contextos. ¿Sí? Muchos no entendiendo los contextos y muchos sí. Y allí es la importante conocer, ¿sí? Muchas veces estos opinólogos terminan desprestigiando, terminan desinformando. Y lo importante es, en la responsabilidad que nos asiste, tratar de generar acciones y formas y metodologías que en este sentido de búsqueda de equilibrio, ¿sí? Por caso en esa tríada, o en cada uno de los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvamos, no nos corramos de nuestro eje. Una palabra que yo reitero y soy insistente y hasta por caso hasta sumamente redundante es la búsqueda del sentido del equilibrio. No quiero decir que somos desequilibrados, sino que estoy diciendo que a partir de nuestro conocimiento, a partir de la búsqueda de del empleo de las mejores metodologías, tenemos que ir en búsqueda de ese equilibrio. El equilibrio que conlleve a que este satélite, conformado por estos tres actores sociales, por caso, en lo que deviene la explicación de la clase de hoy, se termine constituyendo en un verdadero sentido de homogeneidad.